Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está todo el mundo? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y al Ponchote Podcast. En este reporte especial que estoy haciendo aquí, referente a muchísimas notas, actualización en California, Raquel ya mostró una postura, ¿cuál es? Aquí lo vamos a analizar, la demanda de Gloria Roberta Menuso. Vamos a hablar también de lo que está pasando con Puff Daddy, el video íntimo tristemente íntimo de Justin Bieber. Y para eso tenemos la presencia, obviamente, de la licenciada del YouTube, licenciada Maggie. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. Y miren, a mí de verdad tengo muchas ganas, y lo vamos a hacer pronto, de que nos veamos en un video en donde todos nos carcajemos y estemos felices, pero desgraciadamente salen estas notas y hay que hablarlas. Como siempre decimos, el silencio perpetúa este tipo de actividades y pues se tiene que hablar. No hay otra manera de tratar de prevenir. Así es, y bueno, ¿qué te parece si vamos empezando con lo de Pop Daddy? Para empezar con Pop Daddy, luego ya nos vamos de lleno a todo lo que está pasando con el otro caso. Vi que ya hay una persona diciendo que existe, híjole, me parece hasta grotesco decirlo, que hay un video íntimo de Puff Daddy teniendo intimidad con el niño en ese momento, Justin Bieber, que se estuvo rolando con varias personas importantes y que se generó muchísimo dinero con eso. Es tristísimo, ¿no? Fíjate que lo primero que debemos entender es que eso es porque él era menor de edad, es un video de contenido PORN, por no decirlo, Sí. porque ya sabemos que se pone sentimental YouTube. No por. Pero de eso se trata ese video, es el video de un abuso, de una agresión sexual a un menor, porque en ese momento me parece que él en ese video tenía 16 años. Ya sabemos que Puff Daddy grababa todos estos encuentros, y ahorita vamos a hablar de eso, pero lo triste es que existía un campamento, y no sé si les vaya a sonar familiar. Era un campamento que se llamaba Puffy Flavor Camps. Y en estos campamentos, que era una vez al año, él invitaba a jóvenes talentos a estar 48 horas para grabar música. Generalmente de ahí salía un disco. Pero se dice que en ese campamento de 48 horas sucedían este tipo de abusos. Ya sabemos que él, y lo sabemos porque lo está diciendo la propia autoridad, él suministraba sustancias a los jóvenes para que perdieran el conocimiento y después abusar de ellos, mientras grababa lo que ahí sucedía. Lo triste, lo lamentable, creo que todo es lamentable, pero realmente lo que a mí me llama mucho la atención es que a Justin Bieber lo descubre Usher, otro rapero que en su momento fue descubierto por Puff Daddy, y que él ha dicho en entrevistas que estuvo en ese campamento y que a los 13 años y le parecía que no era correcto lo que estaba sucediendo ahí, porque sucedían justo estos encuentros grupales que, ojo, si tú eres mayor de edad y te gusta y accedes y das tu consentimiento, adelante. Pero estamos hablando de un campamento que era destinado a eso, a jóvenes talentos, la mayoría menores de edad. Y Usher es quien lleva a Justin Bieber con Puff Daddy. Lo que se está manejando en este momento es que ese video, que es un video de una agresión, se vendió, se comercializó en su momento, y me da hasta asco decirlo, pero mucha gente muy poderosa lo adquirió y que hoy por hoy se está empezando a circular de forma gratuita. Yo lo que les puedo decir es, por favor, si les llega ese video, no lo guarden, no lo vean, elimínenlo de inmediato, porque es un delito. Porque estamos hablando de que tal vez hoy Justin Bieber lo vemos todo tatuado y malote, según la imagen que él se ha creado, imagen física, porque a nivel emocional a mí me parece que es alguien que evidentemente ha quedado demostrado que tiene por ahí algunos secuelas de este tipo de situaciones. No compartan ese video, no lo guarden, porque era un jovencito. Lo bueno es que ya está cayendo también Puff Daddy. Ya tenemos ahí nosotros documentos que luego haremos algún programa especial o en el canal de Sí. Maggie
porque hay todo el documento donde se cuentan unas historias y unas cosas terribles. En esta ocasión, pues como estamos haciendo como una pasadita por muchísima información que hay al respecto y que toda está ligada con todo casualmente, de ver cómo todo esto se naturalizó durante mucho tiempo. Didi tuvo la custodia de Justin Bieber por 48 horas, imagínate nada más. En ese campamento, la custodia, que ojo, papás, por favor, la custodia la tenía Usher y Usher le entrega la custodia por 48 horas para este famoso campamento del Puffy Flavor Camps. Ahora, esto sucedía cada año. Esto sucedía cada año y eran cientos de jovencitos que iban a este campamento 48 horas bajo la custodia de este tipejo. Sí, obviamente sabemos que en el medio del espectáculo, pues las personas desde muy chicas tienen acceso a sustancias no legales, a bebida, a Sí. fiestas, empiezan a meterse en ese medio, empiezan a normalizar conductas que no son normales porque lo hace una persona, porque lo hace otro, porque lo hacen muchas personas y creo que apenas hoy se está descubriendo. Estamos viendo que no sabemos si es verdad o mentira, obviamente, pero el sobrino de Ricky Martin, de nueva cuenta, está abriendo ahora un caso en Nueva York donde él está asegurando, con el miedo que puede generar que obviamente haya una contrademanda o que esté mintiendo, donde él asegura que mientras Ricky Martin estaba haciendo en Nueva York la obra de teatro Los Los Miserables, Miserables. él tenía intimidad con, bueno, no, abusaba, es que no tenía Sí. intimidad. En caso de ser cierto, abusaba de él mientras él tenía 11 o 12 años. Entonces, es tristísimo porque hay varias historias también, inclusive del grupo Menudo, que ya también tienen otra demanda aprovechando la ventana legal, donde Ricky Martin es un miembro y donde también se habla que todos estos muchachos muy jovencitos eran abusados desde muy chicos. Hay algunas historias que no se sabe si son verdad o no, yo no podría asegurarlo, pero se ha mencionado mucho que uno de esos menores que más abusos recibía, precisamente porque era pues, el niño bonito, era precisamente Ricky, y nos damos cuenta cómo esta cadena de abusos va pasando de unos a otros. No sabemos si también Pop Daddy en algún momento fue abusado, de dónde sacó eso, o si es algo que estaba normalizando como en el medio, cuál es la diferencia. Entre otras cosas, ¿por qué en el medio pasa tanto esto? Y cómo finalmente los menores se convierten como en el trofeo más preciado de los cazadores, ¿no? Pero fíjate, a mí me llama mucho la atención porque lo que vemos es gente que enloquece con el poder. Realmente, ¿cuántas historias no se conocen o no se saben de gente que fue víctima de este tipo de abusos y no repitieron el patrón? Pero hay gente que sí. Ojo, no es lo normal ni lo uno ni lo otro, eso ya, no sé, tendríamos que hablarlo con Rosalinda, por ejemplo, que es psicóloga. Lo que sí es una realidad es que lo que vemos es esta gente que llega a tener tanto poder o tanto dinero. Hoy estaba viendo que se hablaba de que la fortuna líquida, no, ni siquiera en propiedades, de Puff Daddy ronda los 800 millones de dólares y que en algún momento llegó a tener $1,000 millones. Entonces, fuera de lo que tenga como empresas o propiedades. Es terrible porque entre más dinero tienen más poder y por lo tanto salen impunes de este tipo de situaciones. Lo que veíamos que pasó con Puff Daddy, lo detienen el día lunes, el miércoles tuvo audiencia y entonces su abogado, además de decir que es un hombre de familia, amoroso, un gran emprendedor, hizo la primera comunión, fue lo único que le faltó decir, menciona que ellos están dispuestos a pagar 50 millones de dólares como fianza para que pueda vivir el proceso en libertad. ¿Y qué le dijo la juez? No, no, porque es un riesgo que esté fuera, se puede dar a la fuga y sustraerse de la acción de la justicia. Porque les voy a decir qué es lo que está enfrentando Puff Daddy. Yo he visto que se está hablando de 3 delitos, pero en realidad, miren, a él se le está señalando de ser jefe de una organización criminal, y lo digo porque está en los documentos, en donde había tráfico sexual, trabajo forzado, transporte interestatal con fines de prostitución, tráfico de drogas, secuestro, incendios provocados, soborno y obstrucción de la justicia. Yo aquí no veo que estén hablando, por ejemplo, de armas, pero le fueron incautadas 3 AK-47, me parece que son, en su domicilio. O sea, es un hombre que sí es un peligro,
sí, le encontraron una cama gigante en el jardín y demás, que esta cama gigante no es como de, ay, bueno, pues cada quien, ¿no? O sea, si tú quieres ir a una fiesta así y eres adulto y estás de acuerdo. El problema es que en estas famosas fiestas del freak off, lo que estaban diciendo es que él obligaba y él elegía, y de hecho en la demanda dice, y se los quiero leer, que estos freak off eran actuaciones sexuales elaboradas y coordinadas, dirigidas por Sean Combs. O sea, él decidía quién iba a tener un encuentro con quién y que para eso, en muchas ocasiones, no siempre, en muchas ocasiones, él estaba o hacía que su personal le diera sustancias sin que las personas se dieran cuenta para que accedieran a estos encuentros. No, es que es de terror, o sea, lo peor es que cada vez hay más historias de terror, pero también lo bueno es que las víctimas cada vez están hablando más. Yo no sé también si Justin Bieber ha hecho alguna declaración tal cual exacta referente a esto. Sabemos que a las víctimas no se les puede presionar, cada una de ellas tiene su momento, tiene su proceso. Él sí ha mostrado que está pasando por procesos muy complicados de depresión. Creo que también adquirió el bicho este de Lyme, igual que Thalía, que es algo devastador y súper fuerte. Y a veces uno ve a este niño tan talentoso que en apariencia estaba tocando el cielo con su fama y te das cuenta que lleva muchísimo tiempo viviendo en el infierno con una cantidad de dolor físico, anímico, como, como no sé por qué en verdad tanto tiempo pasaron todas estas cosas y no pasó nada, que eso es tristísimo. Y afortunadamente hoy las víctimas a sus 20, 30, 40, 50 años están encontrando la fuerza para proteger a su versión de niños que no Es tuvieron. que se silenciaba a las víctimas y de hecho algo, es una nota que pasó irrelevante, pero ya aquí se las voy a contar. Esta misma semana Puff Daddy perdió una demanda. Esta demanda era contra la interpone una persona de nombre Lee Cardelo. Este hombre dice que por allá de 1997 conoció a Puff Daddy en un restaurante y que en ese restaurante empiezan a tener como interacción y que Puff Daddy igual, la misma rutina, lo dopa y abusa de él. Presenta esta demanda por $100 millones y los abogados de Puff Daddy le ofrecen a él $2.3 millones para que retire la demanda. Él dice, no, yo no voy a retirar nada. Y al contrario, agrega en su demanda que los abogados lo amedrentaron hablando de lo poderoso que era Puff Daddy, de las amistades que tenía y de que a él nunca le iban a hacer nada. Entonces este hombre dice, no me importa, porque ¿qué creen? Este hombre estaba en prisión, entonces decía, no me importa que me amenacen, yo ya estoy en prisión. Puff Daddy y sus abogados ignoran este tema y al final, esta semana, gana la demanda a este hombre, Lee Cardelo, y le gana a Puff Daddy $100 millones. Pero él está relatando que los abogados lo amedrentaron y lo amenazaron hablándole del poder que tenía Puff Daddy, el dinero y hasta dónde podía llegar. Que sigue pasando, la importancia del poder. Es como que ya tienen tanto que quieren lo prohibido. O sea, es como ya tengo acceso a todo, ¿qué más puedo comprar? Pues lo que ya está mal, lo que nadie tiene. Y te digo, los menores se convierten tristísimamente en algo, pues en un trofeo, esa es la verdad, en un Sí. trofeo, como parte de estos alimentos VIP que solamente tienen acceso a los círculos cercanos, como si fueran objetos, sin darse cuenta que es inclusive peor, inclusive que quitarles la vida por la forma en que los dejan lastimados por siempre. Y bueno, una tristeza infinita. Por eso solamente tocamos estos casos de vez en cuando, porque es muy duro, acaba muy drenado. Exactamente, ahí están los casos de Michael Jackson, Macaulay Culkin, los chicos de Nickelodeon, Ricky Martin. Y espérate, que estamos aquí hablando lamentablemente más de esto. ¿Por qué? Porque es necesario que se visibilice para aprender de esto y evitar que Sí. siga pasando. Y ser tratado con muchísima responsabilidad y mucho cuidado, que ahorita vamos a hablar, por cierto, en algo que tiene que ver al respecto. ¿Algo más que decir de este caso, Maggie? Sí, nada más por lo que están comentando de que a ver si no le pasa lo mismo que Jeffrey Epstein. Bueno, ayer lo cambiaron de prisión. Él estaba en la misma prisión donde había estado Ghislaine Maxwell y R. Kelly. Y ayer lo cambian de prisión porque consideran que está en riesgo de quitarse la vida, que ya dio indicios de, entonces necesitan tenerlo bajo observación.
Además, y nada más para aclarar, solo para que se dé una idea, él está enfrentando una pena de la mínima 15, la máxima prisión perpetua. Sí, fíjate, por ejemplo, el caso de Michael Jackson, que efectivamente tuvo un juicio y resultó inocente, y hay dos versiones, los cuales cada quien va a tener su punto de vista al respecto. Una en el sentido de que sí, que posiblemente abusaba de menores, y otra en que finalmente él estaba completamente en contra de eso y se le fincaron cargos para terminarlo siendo culpable cuando él en realidad lo que estaba haciendo era proteger a los niños. A mí se me hace al menos muy complicado tener una postura clara porque se me haría muy fuerte y la verdad que no tengo toda la información necesaria. No sé si tú tengas información al respecto, Maggie. Sí, se ha hablado mucho de una famosa libreta negra en donde aparecen personas como Chris Cornell, ex vocalista de Soundgarden, mi ex esposo también, Michael Jackson, aparece, se me olvidó el nombre del vocalista de Linkin Park, Michael Hutchinson de INXS y otros tantos que han aparecido sin vida en situaciones. Ya regresaste. Perdón, han aparecido sin vida en situaciones bastante cuestionables, raras. Por ejemplo, Chris Cornell se suicida ahorcándose con un cinturón en una puerta de un baño cuando él medía 1,87 me parece, y la puerta 1,84. Entonces es como raro y se habla, Chester Bennington, gracias Anita. Entonces se está hablando mucho de esta parte de que Michael Jackson, de que Chris Cornell, Chester y otros tantos, lo que han hecho o lo que han intentado es combatir esta red de abuso a jovencitos y por eso les han quitado la vida. Es lo que se dice, se habla de esta libreta negra. A mí mucho tiempo me pareció que eran de estas historias que comúnmente llamamos conspiranoicas, pero que hoy me hacen sentido. Bueno, Maggie tiene mucha más información ahorita que vayamos a su canal terminando de aquí, que va a haber preguntas y respuestas, que ya más bien son como una segunda parte, programa 1 y 2, Sí. porque no es nomás preguntas y respuestas, sino que hay tanta información que aquí procuramos dar la información como más en lo general y con Maggie nos vamos más a lo específico, a documentos, a datos, a Sí. cifras. Y bueno, todo esto es importante ver un contexto porque vamos a entrar a un caso del que ya hemos hablado obviamente mucho. El clan Andrade, que ahorita vamos a hablar referente también mucho a este nombre porque tiene mucho que ver con lo que habló Raquel, que hoy se manifestó después de mucho tiempo, pero vamos a dejar eso poquito después. Porque una de las cosas más polémicas que nos ha tocado ver fue precisamente el libro de Roberta Menuso, en el cual básicamente hablaba de que Gloria era la cabeza de todo, que ella manipuló inclusive a Sergio para hacerlo parecer culpable, cuando ella era quien estaba moviendo todos los hilos detrás, y que inclusive la nena había perdido la vida con la única finalidad de poder tener controladas a todas las otras chicas. Manejaba posturas muy fuertes, muy polémicas referente a lo que pasó en Brasil, cómo fue el plan que según sus palabras y según sus libros había ideado Gloria para poder quedarse y mucha información más que está en la reseña del libro de Roberta Menuso que ya tenemos aquí en el canal. Y siempre nosotros nos preguntamos, oye, es rarísimo que haya sido tan fuerte todo lo que dijo y que nunca lo hubieran demandado. Pues tenemos una sorpresa, no fue una sino dos, ¿no, Maggie? 2 veces, de hecho, aparecen documentos del Poder Judicial y los dos fueron por la vía civil, aparece en la lista de acuerdos. Una fue en 2001 y la otra fue en 2018. De hecho, ahorita se las voy a mostrar allá en mi canal, pero una es de 2001 y la otra es de 2018. Las dos tienen resolución en 2018. Es un juicio ordinario civil. Realmente no sé, y porque aquí no aparece exactamente, solamente dice que es un juicio ordinario civil. Treviño Ruiz, Gloria de los Ángeles contra Roberta Aparecida Menuso Toneta y Desarrollo Gráfico Editorial, que es el libro. Entonces, yo supongo que tuvo que haber sido en aquel momento, 2001, probablemente por difamación, 2018, daño moral. Creo, porque no tenemos la certeza. Pero bueno, están los documentos también, como siempre le decimos, nos gusta hablar basados en documentos y tristemente no se sabe exactamente por qué fue, no viene la razón, solamente que fue algo No, civil y tampoco se sabe exactamente en qué terminó. no. Lo único que sabemos es que Roberta Menuso desapareció, que no ha aparecido en ningún lado. No sabemos en verdad qué fue lo que pasó con ella, pero sí los argumentos que ella mostraba en dos libros, el primero que dice que hizo de acuerdo con, según sus palabras, de acuerdo con Gloria para manipular la opinión pública, y el segundo donde cuenta su versión
real de qué fue lo que pasó, que es, por decirlo menos, fuerte en el hecho de poner a Gloria no solamente como aliada de Sergio, sino como la persona que logró hacer que Sergio se quedara con toda la responsabilidad, Sí. cuando en realidad fue ella siempre quien ideó y planeó todo, ¿no? Sí, de hecho algo que platicábamos es que varias personas a mí me han comentado, a Poncho también por su lado, que Roberta Menuso tenía actividad en redes sociales hasta por ahí de 2016. Y yo le decía a Poncho, me gustaría saber si alguien tuvo contacto con ella después de ese 2016, porque lo último que nosotros sabemos es eso. Entonces es curioso, porque sí, es en 2001, es contra ella y obviamente contra la casa editorial que publica este libro. Entonces, a mí sí me gustaría saber qué pasó con ella, porque desapareció. Sí, libros muy fuertes, pero bueno, ahí están, siempre termina quedando huella. Una vez que salen los libros, ya no hay forma de estarlos parando y vemos cómo eso, cómo ya eventualmente, digo, yo para serte completamente honesto, siento que el libro de Carla, por ejemplo, aunque es fuerte, pues está basado en documentos Sí. y no es su opinión personal, tiene que ver con lo que los documentos muestran. En el caso de Roberta Menuso, tiene que ver con su testimonio, que únicamente tiene la credibilidad que da, si le crees a ella o no, de qué fue lo que según ella le tocó vivir en prisión junto a Gloria y cómo fue que Gloria planeó todo esto. Entonces, sí puedo entender que tal vez el de Roberta Menuso pueda tener, porque es muy fuerte lo que dice. Es mucho, muy fuerte. Sí, sí, cuando uno lo lee, sí te termina como moviendo muchas cosas. Y sí puedo entender a lo mejor que se hubiera demandado para poderlo silenciar, porque pues, claramente podía haber mostrado una mentira. Pero ya ver cómo también en el libro de Aline lo intentó sacar del Ujú. aire y tiene una demanda ahorita que está pasando el de Carla, cuando precisamente están hablando de que no es que no haya habido derecho de réplica. Ella ya hizo libros, ya hizo series, ya hizo películas. Al contrario, este libro de Carla, por ejemplo, sería el derecho de réplica a lo que ella publicó en su momento. Exactamente, pero bueno, también sabemos que hay dos procesos civiles en California a partir de esta ventana que se abrió y hay nuevas abogadas para Jane Doe. En un principio se presentaron como nuevas abogadas para Jane Doe en la segunda demanda, pero hay actualizaciones, ¿no, Maggie? Ya también se presentaron para la primera demanda, déjenme buscarles para leerles. Ya se presentaron también como abogadas para la primera demanda, que es la donde están Jane Doe KC1 y Jane Doe AH2. Y, ay, a ver, espérenme, por aquí lo Además tengo. que hay mucha información, ¿eh? Hay muchos documentos y mucha información que hay que estar viendo. Todo lo de Pop Daddy, yo creo que merece un programa especial con lujo de detalles. Sí. También la de Ricky Martin, también la de Menudo contra, o sea, es que son historias mucho, muy fuertes y no es casualidad que en este tiempo esté todas estas historias al mismo tiempo como una forma de tal vez, como bien nos había dicho una persona, es el 2024 que suma 8, que es el año de la De la justicia. justicia. ¿Ya lo encontraste, Maggie? Ya, miren, en resumen, las abogadas van a comparecer para ambas demandas, es decir, van a representar a las 4 Jane Doe que están aquí. Recordemos que parecieran 5 porque KC repite en la segunda, Ujú. pero ellas van a representar a las 4, a Jane Doe KC1, Jane Doe AH2, Jane Doe 3 y Jane Doe 4. También se notificó de la continuación de la audiencia que era para el 10 de octubre. Esta continuación va a ser para el 21. ¿Por qué? Porque los abogados de Televisa pidieron más tiempo para poder presentar algunos documentos que pudieran ser probatorios para sus dichos y entonces se les concedió y les están dando 11 días más del 10 al 21. Esta audiencia que era para el 10 de octubre se mueve para el 21 de octubre. Eso es como que lo que está en la actualización. Y bueno, estas abogadas, Olivia y Sara, son las que van a estar ahorita trabajando de la mano junto con Karen Bartz, que a mí me parece que han hecho un excelente trabajo. También se reforzó el equipo de Gloria. Creo que va bastante bien. Sí, Liliana Soledad Regueiro en su canal, Liliana Soledad Regueiro, está también sacando una entrevista
con un abogado especialista en todas esas cuestiones legales y de organizaciones coercitivas, para que vayan a ver la completita, la entrevista, donde claramente estamos viendo cómo ya esto cada vez está dejando de ser más espectáculo para convertirse más en un tema serio, que es importante hacerlo. Ellas están esforzando en eso, en hablar en medios importantes, en hablar con personas profesionales. La misma Liliana comenta en un principio de la entrevista que ella, cuando empezó con todo esto del podcast, había muchas cosas que no había entendido y que conforme fue pasando, fue entendiendo y ahora ya puede hablar de todo lo que le pasó desde un punto de vista completamente diferente. Vimos que inclusive una Carmen Aristegui, que eso ya me da mucho gusto, que en esos niveles ya se está hablando del caso y que pueda ir Carla y que pueda hablar de todo lo que sucedió, no solamente como una víctima, una sobreviviente, sino como una abogada ya explicando lo que estaba sucediendo y por qué el caso en esa ocasión en Chihuahua tuvo muchas inconsistencias que no se debieron haber hecho o pasado por alto y por qué está queriendo demandar al Estado mexicano. Y sí, si bien en un principio solamente lo tratábamos o hablábamos del tema en algunos canales de YouTube, siempre buscando algunos de ellos, o al menos yo quiero hablar únicamente por nosotros, profesionalizar el caso y prepararnos a hablar del serio, es una realidad que este caso, como caso tal cual, está tomando la importancia que se requiere y abriendo los espacios necesarios para poder comentarlo, ¿no? Es que es lo que les decía, es un caso que sirve de ejemplo, no es el único, por supuesto, desgraciadamente, hay mucho, se repite en muchísimas áreas laborales, educativas, pero sirve de ejemplo y nos sirve para que podamos prevenir. Y lo que vemos es que ya se le está dando a este tema ese respeto y se está tratando con la seriedad con la que debió de haberse tratado en su momento, porque si ustedes lo recuerdan, era un tema que solo se tocaba en programas de espectáculos. Y hoy hemos aprendido que no es un tema del espectáculo, que si bien surge de ahí, la realidad es que son delitos. Sí, y bueno, hablando precisamente de este caso, una de las personas que tal vez más ha provocado polémica referente a cómo cada uno de nosotros vemos su historia, en qué lugar la acomodamos, cuál es su nivel de responsabilidad o de inocencia, es Ujú. víctima, no lo es, tiene que ver precisamente con Raquel. Que Raquel, como ya sabemos, pues en este caso se le está acusando de apoyar a Sergio y a Gloria en haber cometido los abusos en California. Sabemos que no tiene dinero, sabemos que ha tenido algún tipo de problemas, que inclusive puso una contrademanda que terminó perdiendo, que ahora quedó debiendo mucho dinero. Ya también comentó que está pasando por un momento complicado a nivel personal. Empezó a hacer un proyecto en YouTube que terminó cancelando porque su esposo, Jesús, tiene una enfermedad muy fuerte y había desaparecido dejando como mucha incertidumbre respecto a qué es lo que estaba haciendo, qué iba a pasar con ella, se había rendido, iba a luchar, de qué lado va a estar, se está defendiendo sola, se hablaba mucho de que se había unido a Gloria para que Gloria la pudiera apoyar o de alguna forma juntas poder afrontar esto. Vimos un podcast donde nos contó su historia muy bien contada, María hizo un gran Ujú. trabajo y donde tenía una postura de mucho apoyo incluso y muy empática con la mayoría de las víctimas de todo esto, en una postura muy conciliadora, pero después nos sorprende con una contrademanda donde se va completamente contra ellas y las acusa y que les sale claramente mal. Entonces, creo que teníamos muchas dudas respecto a ella, ¿no, Maggie? Fíjate que a mí lo que me pasa con Raquel es que yo de verdad considero, tal vez me equivoco, yo creo que no, que Raquel a mí me parece una buena persona, creo que no ha estado bien asesorada, creo que ha cometido varios errores y lo que sí le beneficiaría muchísimo, muchísimo, y que creo que ya lo hizo en uno de los documentos, si no me equivoco, ya lo leímos, ella decía, eh, díganme cuál es mi responsabilidad, cuánto debo y nos vemos. Creo que esa es la postura. Hoy yo vi una Raquel y te lo decía, incluso hasta temerosa,
pero yo no creo que Raquel sea una mala persona, creo que ha tomado posturas tal vez confusas, porque a mí también me ha generado que un día, y lo he dicho abiertamente en este caso, un día quiero abrazarlas y otro día es como de, ay no, por favor, ya la regaste. Pero porque son seres humanos y nosotros también somos seres humanos. Entonces, en lo que me sucede con Raquel, sobre todo con lo que vi hoy, es eso, siento que no es una mala persona, pero está mal asesorada. Pues bueno, hoy sube un video a su canal después de mucho tiempo de no hablar. Y la verdad es que este video debe ser escuchado con mucho cuidado por todo lo que está diciendo y no dejarse ir por la primera impresión, como sí nos pasó a nosotros. Sí. Le vamos a platicar exactamente qué es lo que sucedió y cuál fue nuestra reacción conforme todo fue pasando. Cuando sube este video, para decir básicamente que hace 20 años que quedaron en libertad, honestamente todo parecía indicar en un principio que había decidido unirse a Gloria y que estaba inclusive defendiéndola, que estaba de su lado y que la postura ya era clara de estoy con Gloria, por lo tanto, porque es lo que uno puede pensar, estoy en contra de las otras chicas o de la Jane Doe, que fue lo que pasó en un principio, ¿no? Sí. Para que vayamos así como por partes. Sí. Resulta que ya, pues nosotros dijimos, ya se fue con Gloria, pues a lo mejor sí, estaba presionada por cuestiones económicas y tuvo que aceptar para tomar esa postura o porque cree que es lo correcto o porque es su forma de pensar o como sea. Pero resulta que planeando este programa, pues obviamente uno tiene que estar anotando todo lo que está diciendo para analizar parte por parte. Le digo a Maggie, vuelve a escuchar la entrevista otra vez, pero ya como con mucho cuidado, especialmente de la mitad para el final, porque lo que está haciendo es apoyar todo lo que está diciendo Carla de la Cuesta, de hecho, en su libro. ¿No, Maggie? Sí, de hecho, a mí lo que me pasó fue que igual en la mañana que me lo mandaron y todo, y hace ratito que transmití, lo vi que estaba. Entonces ese rato lo vi de rápido y fue como de, uy, le dije a Poncho, yo creo que ya la perdimos porque siento que está hacia allá. Pero no, ya si lo vemos por segunda ocasión, lentamente, en realidad creo que la postura que está tomando es la que debió de tomar desde el principio. Sí, de hecho, un poco inclusive neutra, un poquito Exacto. como mediadora entre las dos partes. Vamos a analizarlo parte por parte para que también, miren, nosotros escúchenos y cada quien tome su propio punto de vista, pero lo importante es que tengan la información y que aprendamos todos a escuchar, sin fanatismo, solamente escuchando para tratar de entender muchas cosas que está diciendo, porque siento que de nueva cuenta retomó su podcast, la postura de su podcast, para aplicarla aquí y ahora a todo lo que está sucediendo. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto, ¿va? Va. Empieza Raquel diciendo que hoy está festejando que hace 20 años que quedó libre, que salió de prisión después de que había sido acusada por, aquí está, ay, bueno, ahorita se lo voy a decir, corrupción de menores y rapto. Era por lo que Ujú. había salido ella y Gloria libres. Y ella tiene en ese momento documentos, que por cierto, había dicho Fentanes, el licenciado Fentanes, que, pues que bueno, que Carla está diciendo que por qué no se tomaron en cuenta todos estos testimonios, pues porque los testimonios desaparecieron en lo que dictaban sentencia y después aparecieron mágicamente. Creo que se fueron por un sándwich, así los testimonios dijeron, ¿sabes qué? A mí no me metas en el juicio, vamos a ir a tomarnos unos sándwiches, vamos a pasear, vamos a Disneylandia un rato, en lo que este juicio se termina para no estresarnos y ya después nos volvemos a poner una tonelada de información, nos volvemos a poner ahí por si alguien nos necesita, ¿no? Ojo, es que no es que desaparezcan, se mandan archivo. Y yo creo que en aquel momento los mandaron archivo y no permitieron que se consultaran. Hoy por hoy se pueden consultar y en el caso, por ejemplo, de Carla, lo puede consultar porque ella formó parte de esa investigación. Así Entonces, es. perdón, a mí me parece raro y cuestionable que desaparezcan y luego aparezcan. Algo raro sucedió ahí y creo que todos sabemos qué es lo que sucedió.
Así es, y pues bueno, luego empieza diciendo, tiene todos los documentos. El libro de Carla definitivamente ha movido muchísimo. Sí. Ha movido muchísimo respecto a información que estaba ahí escondida, oculto en lo oscurito, y como digo, pues precisamente salió toda a la luz. Y ahora que está todo a la luz y que están los documentos, pues todos podemos saber qué información había ahí y que cada quien tenga su punto de vista respecto a fue justo o no fue justo. Por algo no querían que saliera ese libro. Exactamente. Entonces, bueno, el libro sale y da lectura a la sentencia donde dice Raquel del mal llamado clan Trevi Andrade. ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno escucha esta información, inmediatamente lo que todos tenemos es por qué se le puso clan Trevi Andrade con el Trevi por delante cuando solamente era Andrade y ella no fue responsable y nosotros de hecho por eso decíamos clan Andrade Andrade. y le quitamos el Trevi porque también considerábamos que no era justo que se pusiera ella por delante, sino que se pusiera Andrade y nosotros siempre lo hemos mencionado como clan Andrade, no porque consideráramos que era un clan, que ahorita vamos a entrar en eso, sino por hacer a un lado el apellido de Trevi. Lo que sucede es que precisamente haciendo recuerdo, y le platicaba a Maggie, haciendo reseña de su podcast, porque después lo menciona Raquel, otra vez hablando de esto de por qué el nombre está mal, lo que menciona María dentro del podcast es no, esto no era un clan, porque un clan finalmente era una familia, era un grupo, era una tribu. Dice, esto era una organización coercitiva o era una secta incluso, una organización coercitiva. Sí. Esa es la realidad, fue como se manejó. Entonces, creo que a eso se refiere Raquel, recordando todo lo que dijo en el podcast, a que esto no debió haber sido tomado como un clan, porque es un nombre un poquito más artístico o impresionante, sino como lo que era, una organización coercitiva que captaban a personas y que las explotaban y que hacían todo esto. Era un nombre diferente al artístico al que legalmente le correspondía, ¿no? Sí, solamente que recordemos que en aquel momento no existían estos términos como organización coercitiva, entonces se le mal denomina clan, pensando en que era como, por ejemplo, lo que tenía este señor Charles Manson, en donde también lo llamaba familia y mucha gente llegaba ahí por voluntad. En el caso de estas jovencitas, entendemos hoy en día que no estaban ahí por voluntad y hoy se le cambia el nombre porque entendemos que era una organización coercitiva, organización en donde había varios operadores. Así es, y bueno, yo creo que lo del clan Trevi Andrade finalmente es como el nombre artístico que se le dio, porque así fue como se le conocía a nivel mediático o a nivel... Y vendían. Sí, es el nombre artístico, por decirlo de alguna forma. Y ya habla ella de que fueron muchísimos años de dolor, sufrimiento e injusticia. Cuando dijo esto, yo decía, ¿a cómo se refiere a que fueron muchos años de sufrimiento, dolor e injusticia que estuvo presa cuando finalmente pues, lo más fuerte no fue haber estado en prisión? Si lo más fuerte fue todo lo que vivió desde que tenía 14 años. Y en ese momento yo también cuando estaba empezando a escuchar dije, y ya después lo explica, que lo cual me dio gusto, ya después cuando lo escuchas con atención. Explica mucho de qué fue lo que vivió ese sufrimiento, pero bueno, efectivamente nadie duda que fueron muchos años por la razón que sea, que gusten y manden. Nadie, por más culpable o inocente que sea, le va a gustar estar en prisión y pasar lo que le tocó vivir a nadie. Entonces sí fueron muchos años de dolor, sufrimiento e injusticia desde su punto de vista. Y yo creo que tiene razón, porque de entrada es injusto, ya no estoy hablando de si está en prisión o no, o si es responsable o no, es injusto que una niña de 14 años haya sido tomada para después casarse con ella y después pasar todo lo que pasó, en el caso de ella y de todas las demás. Claramente este es un caso de injusticia porque estas cosas no deberían pasar con nadie, ¿no? Sí, nadie, de verdad, nadie debería pasar por una situación así. También aclarar esta parte de no únicamente las jovencitas y no únicamente las menores de edad, también mayores de edad llegaron ahí y también sufrieron y también se les sucedieron cosas. Recalcar esta parte de, a mí me parece, y estoy hablando de mí, que responsabilidades pudieran tener todas o muchas, como víctimas pudieron haber sido todas o muchas, pero eso no nos concierne a nosotros, no nos corresponde, perdón, a nosotros decir quién es culpable y quién no, porque recordemos que existe este principio del derecho que es la presunción de inocencia. Entonces nosotros no, hasta que no haya una sentencia, no podemos decirlo.
Si a ustedes les parece que una o la otra es culpable o que la otra es, si lo dicen, de hecho, incluso es un delito. La ventaja es que utilizamos nicknames y no damos la cara, entonces lo podemos decir, pero nosotros no podemos y sí tenemos que respetar eso que pertenece a los derechos de estas dos personas hoy señaladas como Gloria y Raquel. Ellas no podemos decirlo por una simple y sencilla razón, tienen derecho a la presunción de inocencia. Así es, y bueno, dice, creemos en la verdadera justicia, la humana, pues completamente de acuerdo. O sea, uno puede creer en la justicia humana, que finalmente si haces bien las cosas te van bien y si haces malas cosas te van mal, pero pues también hay una justicia que tiene que ver con documentos, que tiene que ver con lo que se Sí. prueba y tiene que ver con las decisiones que cada quien toma en su momento, pero bueno, ella lo que está diciendo en resumen es, yo creo que soy inocente y que se me va a hacer justicia sin importar lo adverso que parezca que está todo en este momento, lo cual es su punto de Ahora, vista y está bien. nada más para aclarar, aquí sí es una realidad. En Chihuahua resultaron inocentes, nos guste o no nos guste y por las razones que haya sido. Hoy entendemos que hubo un mal procedimiento, que no se tomó en cuenta las declaraciones de estas chicas que no debieron de haber sido testigos, ellas tenían que haber denunciado y aunque ellas no supieran que podían denunciar, en aquel momento el Ministerio Público de oficio tenía que haber seguido estas denuncias. No sucedió. Incluso por ahí sabemos que las que estaban en aquel momento Distrito Federal de parte de Alín y de Guadalupe Carrasco no prosperaron. No sabemos qué pasó, probablemente quedaron archivadas. Lo que es una realidad es que hay una sentencia que dice que ellas son inocentes y lo tenemos que respetar porque así lo dice la sentencia. A mí me quedan dudas, claro que me quedan dudas, pero no puedo cuestionarlo porque ya hay una sentencia. Sin embargo, lo que pueda suceder en California o en cualquier otro lugar en caso de que hubiera otras, nosotros tenemos que respetar y esperar a que se haga justicia. Ya vimos que para las víctimas incluso inician esta cuestión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ver qué sucede, pero seamos pacientes. Y bueno, dice ella que estuvieron injustamente en una prisión en Brasil y en Chihuahua. Creo que aquí es bueno tomar dos puntos de vista. Número uno, efectivamente, en Brasil estuvieron, pero en gran parte por apoyar a Sergio. Porque simplemente estuvieron ahí detenidas y ella misma lo cuenta dentro de su podcast, que todo el tiempo que estuvieron en Brasil, en realidad fue porque estaban apoyando a Sergio y la intención era no regresar. Preferían estar en prisión en Brasil que venir a México y hacerse responsables, Sergio en especial, y Gloria y Raquel tenían que estarla cubriendo, y si se vienen a México finalmente, es porque la mamá de Raquel hace lo que debió haber hecho desde el principio, entendiendo que tal vez ella estaba captada o que todavía no entendía qué estaba pasando. Debe de responsabilizar que todo lo que sucedió en Brasil sucedió pues porque se buscó y se provocó. Aquí es donde entra cada quien, o porque ellas tomaron la decisión o porque estaban captadas y no les quedó otra opción. Entonces, pues bueno, era injusto por donde ella quisiera que lo viera. Y habla también de Chihuahua. Independientemente de la responsabilidad de cada quien, hubo mucha justicia en que llegara la Interpol y detuviera esto que iba a tener un final a todas luces trágico. Y hay que recordar, porque sí hay que recordar que de repente se nos olvida, que no es que solamente estuviera Sergio en prisión y Gloria y Raquel, también estuvo Katia, también estuvo Marlene, y tengo entendido que también había una orden de aprehensión contra Gabriela. O sea, Sí. eran varias las personas que estaban resultando responsables porque claramente había personas, muchas de ellas menores de edad, embarazadas. Había una organización coercitiva en la cual algunas personas eran responsables, sí o no, pero sí estaba pasando algo. Y hoy por hoy todo el mundo lo ha dicho ya. Todas ellas lo han dicho de otra forma. Y no se puede decir que no existía algo que estaba muy malo y que sí fue justo que las autoridades intervinieran por el libro, por lo que pasó con el nene de Karina, por lo que sea, pero justicia en ese momento, al haber detenido a las personas y hacer un juicio cuando algo estaba pasando, eso creo que sí fue justo. Y no solamente fue justo, le salvó la vida, que más adelante ya lo dice, ¿no? Sí, de hecho, sabemos que esto iba en escalada, que cada vez estaba peor. Sí,
y lo tengo que decir, y yo sé que mucha gente dice, no, es que solamente fue lo del niño de Karina. No, en realidad lo que destapa todo esto y por lo que esta gente se empieza a mover por órdenes de Sergio Andrade fue el libro de Aline. El Exacto. niño queda ahí. Ahora, nosotros podemos creer muchas cosas, pero repito, no estábamos ahí. Ellas saben lo que pasó. Alguien me decía y me reclamaba y hasta me mandaron WhatsApp, es que ellas no quieren un juicio. Oigan, si no quisieran un juicio no hubieran demandado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahí porque es la autoridad quien va a dirimir esta controversia. Aquí en México sucedió, en Chihuahua sucedió hace 20 años y ellas resultaron inocentes por la razón que quieran, gusten y manden. Yo se los he dicho, porque la falta de pruebas quiere decir que no había pruebas suficientes para inculparlas, no porque fueran completamente inocentes. ¿Qué sucedió en el caso de Mario Besares? Él sale por falta de pruebas y él sigue apelando esta resolución y se va y llega hasta la Suprema Corte con un amparo, lo analizan y le dicen, lo declaran completamente exonerado e inocente. Yo no sé en el caso de Gloria o Raquel si ellas llegaron hasta esa última instancia, pero nos guste o no, de la forma que haya sido, incluso por el indubio pro reo, que es que ante la duda se favorezca a la persona que está en prisión, que fue lo que sucedió con ellas, son inocentes. Hay una sentencia en donde ellas dicen que son inocentes. A eso voy exactamente. Ella lee la sentencia, al fin tiene los documentos, porque al parecer no los tenía y logró conseguirlos, donde cada quien puede pensar lo que quiera. Ella lo que hace es leer las sentencias donde se dice que ella es inocente y después también lee la de Gloria, lo cual también puede provocar pensar que estén juntas o porque Ujú. está leyendo la de Gloria o porque está funcionando como representante de Gloria. La razón por la cual lo hizo, no lo sabemos. Cada quien puede especular lo que quiera. Lo único que creo que sí dijo y mostró, y que es lo que volvemos a platicar Maggie y yo, independientemente de lo que cada uno de nosotros creamos, Gloria y Raquel en este momento son inocentes y no se puede decir que son culpables o hacer acusaciones de que son culpables porque legalmente no es correcto. Legalmente son inocentes y están culpadas de algo en California en un juicio que está en proceso. Pero creo que lo que hizo Raquel al leer es decir, nadie puede decir que somos culpables de nada porque acá hay una sentencia que justa o injustamente, según cada quien la lea, dice que somos inocentes y ese es el trato que se nos debe de dar, ¿no? Sí, de hecho lo que dice jurídicamente es lo correcto. Ahora, nosotros en un juicio moral, en lo que hemos visto con información, podemos creer lo que nosotros querramos, es nuestro derecho y es nuestra opinión, pero jurídicamente lo correcto es eso. Ella no resultó culpable, Gloria tampoco resultó culpable de un caso. Cuando hoy escuchamos hablar, por ejemplo, a Carla, que dice más de 40 víctimas, y yo tengo 11 testimonios en mi libro. Entonces, más de 40 víctimas, yo no sé cuántas pudieran seguir demandando o en otros estados, porque recordemos, esto de Puff Daddy, por ejemplo, también se dio gracias a una ventana legal que se abrió en Nueva York. No sabemos si algo sucedió en Nueva York y lo pudieran hacer, o en algún otro estado, o incluso en algún otro país. Por el caso de esta jovencita en Chihuahua, resultaron absueltas. ¿Qué va a suceder acá? No sabemos. Y bien lo decía Carla de la Cuesta, me parece, en una entrevista donde decía no podemos hablar de que fueron completamente exoneradas cuando todavía hay un caso que está sin resolver. Pero de ese de Chihuahua, inocentes. Eso es lo legalmente que se dice que es, obviamente es un caso, que es el de Karina, únicamente ese caso, cuando sabemos que hubo al menos 11 personas testificando y se debió haber abierto una carpeta por cada caso que ahí hubo. Clarísimamente, clarísimamente hubo por lo menos, por decirlo menos, una gran irregularidad que fue esa. Y hoy Carla de la Cuesta, con todos los argumentos legales que hay, está dando pruebas con lujo de detalles de cómo ese juicio, por decirlo menos, es un juicio que deja muchísimas dudas razonables respecto a la seriedad con la que fue tomado y los resultados, por qué fueron de esa forma.
también tendríamos que ver qué fue lo que se dio con él. Porque, por ejemplo, a Marlene le tuvieron que pedir una fianza de un montón de dinero. El de Katia, no recuerdo qué fue lo que se dio al final. ¿Tú te acuerdas qué fue lo que se dio con el de No, Katia? no recuerdo, pero me parece que también dio fianza. Pero bueno, eran acusaciones parecidas las que estaban haciendo, y con cada persona fue tratada de forma diferente. Entonces, es como muy raro todo lo que está pasando, y sí hay que ver y hay que analizar por qué. Obviamente ella está defendiendo su punto de vista, pero también lo que está diciendo Carla es una duda bastante razonable, de que esa sentencia no fue basada pues, en la justicia, que es lo que ella piensa al menos. Y ahorita vamos a analizar, porque también Raquel siguió diciendo unas palabras que hay que analizar, porque finalmente ahorita Raquel le dan muchísimas cosas la razón a Carla, y a varias de ellas, de hecho, que están haciendo sus proyectos, ¿no? Sí, de hecho, miren, hay algo con lo que yo sí quiero compartirles. Lo que nos está enseñando Carla con el libro y con toda la documentación nos permite darnos cuenta. ¿Se acuerdan aquella escena en la bioserie en donde se supone que Armando va y habla con la secretaria del juez y Gloria tiene una cita con el juez? Y entonces ahora nos enteramos de todo esto. Ojo, sí, repito, han hablado de más de 40 víctimas, 11 en el libro de Carla, una por la que resultaron absueltas, pero faltan otras 10 de las que están en ese libro, 39 de la que se está hablando en general. Entonces, en realidad, nosotros no podemos posicionarnos, cada caso se tendrá que juzgar en individual. Estamos hablando únicamente de lo de Chihuahua. A mí me parece que nosotros todos, porque aquí todos somos espectadores, debemos de tomar en cuenta esos detalles y hasta ahí, pero nosotros no podemos linchar a nadie. Así es. Luego Raquel dice, voy a comprobar y probar que no soy culpable de lo que se me acusa ahora. Bueno, obviamente es lo que tiene que hacer. Y Es está en parte su de lo que derecho. está en su derecho a hacerlo, y ella dice que va a probar y comprobar. Hay que esperar a ver qué pruebas dice para poder mostrar lo respecto. Pero aquí es donde empieza a hablar de varias cosas que de nueva cuenta es el argumento completamente tomado de su podcast, que casi que va a sonar a ella soy yo, básicamente, sí, haciendo un poquito alusión al título de la serie de Gloria, porque es lo que dice ella aquí más adelante. No desestima lo que ellas están diciendo. No dice que es mentira, que fueron víctimas, ni que sufrieron lo que sufrieron. Que eso sí es muy diferente, porque en la contrademanda básicamente decía que no era cierto, que eran víctimas. Y ahora, con lo que está diciendo, pongan mucha atención con lo siguiente que está diciendo. Bueno, primero habla de que la prisión finalmente le sirvió para valorar la libertad, porque es increíble cómo ella se sentía mucho más libre en prisión que estando fuera, dentro de... Pues sí, por ejemplo, podía comer lo que le daba la gana, ver a quien quisiera, no tenía este mono o este monigote ahí viendo todo el tiempo. Entonces, bueno, vuelve a hablar de esto que estaba diciendo. Número 2, dice, malentendrá, no sé ni qué escribí. Dice, pero bueno, que al fin, estando encerrada, pudo entender qué fue lo que le pasó desde los 14 años. Aquí ella creo que lo que está defendiendo es decir, yo desde los 14 años fui captada y no tuve tiempo de entender qué es lo que estaba pasando hasta este momento, ¿no? Es que era una niña, eso hay que recordarlo y por eso les decía, nosotros no podemos juzgar con los ojos de hoy o con lo que sabemos hoy. En aquel momento, cuando inicia la historia de Raquel y ella lo ha relatado, sabemos incluso que se casa poquito después de sus 15 años, de su fiesta de 15 años, ella llega de 14 años, ella empieza a ser abusada a los 15 años y manipulada, coaccionada, empieza a ser a los 14 años. Entonces es importante que ella lo recalque. Pero ojo, porque siento que de aquí está empezando a planear lo que va a ser una nueva estrategia. Dice también, gracias a todas las personas que estaban dentro de prisión, porque hicieron un lugar menos feo de la prisión que vivía con Sergio. Obviamente hablando de que fue mucho mejor la prisión de la de Sergio. Entonces lo que te digo, injustamente haber estado en prisión, o justamente porque tal vez era lo que se necesitaba para que pudiera entender todo esto.
yo sí creo que el hecho de que estuvieran en prisión era pues, parte de poder desarticular toda esta organización y que después cada quien se hiciera responsable sí o no de lo que estaba sucediendo. Y en este momento es donde ella se quiebra y llora y dice, bueno, no llora, empieza como a llorar y dice, esta triste historia pudo tener un diferente tratamiento. Y ojo, dice, no somos las únicas víctimas. Hay otro tipo de víctimas de otros casos, pero ojo, dice, no somos las únicas víctimas. Aquí lo que está haciendo es reconocer que todas las demás son víctimas, o algunas son víctimas por lo menos, sin decir exactamente, y que ella es una más de las víctimas, pero está reconociendo que fueron víctimas. Es que lo reconoce desde el podcast. El error de Raquel fue la forma tan agresiva en la que contestó y contrademandó. Yo sí creo, y a eso iba cuando digo, tal vez está mal asesorada, por una simple y sencilla razón. Creo que para las demás como víctimas de un nivel inferior, debe ser doloroso que la persona que te hizo daño se sitúe a tu nivel. Ojo, eso no le quita que a mí sí me parece que Raquel sufrió ahí, como me parece que Gloria sufrió ahí, pero sí no estoy de acuerdo en que se haya posicionado al nivel de las demás. Pero bueno, es lo que ella está diciendo en Sí, este sí, sí, caso. sí, sí. O sea, está diciendo nosotras, ya está hablando en plural. Sí. Después dice, yo callé mucho tiempo porque pensé que una vez saliendo de prisión iba a iniciar una nueva vida. Aquí de alguna forma se está justificando o está explicando por qué fue que no demandó, no denunció antes a Sergio, no hizo lo que consideraba correspondiente. Que creo que también nosotros siempre lo hemos dicho, primero en tiempo, primero en derecho. Sí. Es, pues, bueno, la primera persona que demande o que denuncie, pues es la persona que va a tener obviamente prioridad. En el caso de Raquel fue que al no aceptar ser víctima, pues o está de un lado o del otro. Tú pudiste haber dicho, pues yo fui víctima Sí. o yo fui víctima y por eso hice todo lo que hice, pero al no aceptar ser víctima, pues inmediatamente dices, te pasas al otro lugar. Entonces creo que de alguna forma sí está explicando por qué no actuó antes y por qué no hizo lo que posiblemente mucha gente piensa que debió haber hecho, que fue pues, haber demandado a Sergio, haber denunciado todo lo que pasó. Cuando tenía toda la información que ya después sacó en el podcast, ¿no? No, información que además ella ha dicho públicamente que tiene información para presentar en la corte, que ese es el lugar adecuado para presentarla. Así es. Dice también, hay gente que por las razones que sea han puesto este caso como algo banal, cuando había que respetar a las víctimas. Yo fui una de ellas. Ojo, en otras palabras es, este caso no debió haber sido tomado como un chisme del espectáculo, debió haber sido tomado en serio como lo que era, porque con toda esa frivolización del caso, se atacó y se revictimizó a las víctimas, que es lo que ha estado diciendo Carla todo el tiempo. Sí. Y ahora Raquel secunda lo que ha dicho Carla todo el tiempo, solamente que lo complementa con, y yo soy una de ellas. Sí, es que sí estoy de acuerdo. A mí me parece que está perfecto porque era lo que decía al principio, este tema se tocaba en programas de espectáculos y no se le daba la seriedad que ameritaba. Lo que es una realidad es que creo que lo único que le falta a Raquel, de verdad, lo único, es reconocer, yo también tengo responsabilidad. Porque sí, me llamo inocente como las demás, me llamo víctima como las demás, pero falta reconocer esa responsabilidad. Sí, que a ver, de alguna forma, por ejemplo, en el podcast lo decía, esto fue un infierno del cual yo también formé parte, me tocó hacer algunas cosas que no quería, sí lo ha dicho, pero bueno, ahorita es un juicio y obviamente los argumentos son diferentes. Pidió disculpas, de hecho, en la entrevista que hizo con nosotros pidió disculpas Sí. a todas, a los que pudo haber dañado, lastimado, pero creo que en esto que está diciendo no se va en contra de absolutamente ninguna de ellas. Al contrario, creo que secunda los argumentos que están dando, diciendo efectivamente fueron víctimas, efectivamente esto fue tomado como un chisme del espectáculo, efectivamente muchos medios revictimizaron
efectivamente esto debió haber sido tomado o debió haber sido a nivel judicial, se debió haber habido más ley al respecto. O sea, de alguna forma también está reconociendo que esto estuvo maltratado, que no tuvo el trato que debió haber tenido en lo legal, en lo mediático, de muchas formas posibles, que no hubo justicia, que el hombre sigue libre. Lo está diciendo aquí también de alguna forma, ¿no? Fíjate que es que a mí eso es lo que me genera ahí un choque, y discúlpeme, mañana funada, no importa, pues yo voy a dar mi opinión. Por un lado, le da validez a esta sentencia, y por otro lado dice que no fue correcto. Yo creo, y esta es mi percepción, teniendo la información, viendo los documentos, si esto se hubiera investigado como se tenía que haber investigado, probablemente no estaríamos celebrando 20 años de que salieron de prisión, sino 2 o 3 o 5. Así es, y bueno, finalmente dice, gracias a la gente que ha tratado esto con la empatía que una víctima de abuso necesita. De nueva cuenta, está diciendo que este caso debió haber sido más tratado con respecto a las víctimas, que debe ser tratado con empatía, que es algo que nosotros hemos dicho. Y creo que hay dos cosas en este comunicado. Número uno, de alguna forma muestra su apoyo a Gloria también, diciendo, pues ella también salió inocente. Pero por otro lado, también reconoce aquí que efectivamente, que todas fueron víctimas, que sí sucedió lo que pasó, y que ella también es una víctima, que es como ella se percibe dentro de esta historia, pero ya no está atacando, no está diciendo que fue víctima de injusticia por parte de las otras chicas, que están mintiendo, que eso nunca pasó, ya está reconociendo que pasó. Y ella A está mí diciendo, lo que me gustó mucho de esto que dijo fue la parte con la que inicia, en donde habla de una historia que ni yo entendía. Me parece que ya lo entiende, ya no habló de porque yo estaba enamorada, ya no habló de porque yo era la esposa. Entonces eso sí se lo reconozco de verdad. A mí me parece que ya vemos una Raquel en otra posición, porque ya no se está justificando con eso. Y de hecho hace uso del argumento que las Jane Doe pusieron en la demanda contra la televisora, en la que explican como el caso de Raquel, de cómo ella fue captada desde los 14 años y entregada a Sergio para que Sergio se casara con ella, que es algo que aparece en los documentos de parte de la Jane Doe en la demanda contra la televisora, y Raquel toma este argumento y dice, sí, efectivamente, casi que como se dice ahí, yo fui captada y fui víctima desde los 14 años de esta organización coercitiva. Y sí. Y sí, exactamente. Y sí, ya después lo que pasó después, el nivel de responsabilidad, si pasó de víctima a victimario, si fue una víctima haciendo... Son cosas muy complejas que al menos nosotros no podríamos definir hasta no tener las pruebas. Pero sí creo que hay que ver todo esto mucho más amplio, porque sí, vuelvo a repetir, cuando Maggie y yo lo vimos la primera vez, lo primero que pensamos fue, ya está con Gloria. Y cuando volvemos a leerlo y tomamos notas y analizamos frase por frase todo lo que está diciendo y lo que está poniendo, fue como de, oye, está verificando o autentificando todo lo que Carla ha estado diciendo últimamente. Y no sé, da una impresión de que está como mediando entre los dos lugares, o intentando no tomar ninguna postura o a favor de un lado o del otro, o hacer lo que finalmente nosotros siempre comentamos, que era no las ataques, porque no hay forma de que se pueda creer que ellas fueron responsables de lo que les pasó. No hay forma. Están todas unidas en este momento, ya lo han dicho, con la misma versión todas, que claramente, según sus argumentos, muestran que lo que pasó fue horrible, que fueron víctimas de trata, que fueron víctimas de cualquier cantidad de abusos. Entonces creo que ahora lo que Raquel está diciendo, sí pasó, pero yo también fui una de ellas. Sí, y ya, miren, definitivamente será la autoridad quien determine si ella tiene responsabilidad o no. Ojo, hasta hoy, hasta el día de hoy, 20 años después de que salieron de prisión, esa sentencia jurídicamente la tenemos que respetar. Ahí dice que fueron absueltas, fueron declaradas en libertad, no tuvieron responsabilidad, dice esa sentencia. Vamos a esperar unos años, porque sí tarda, y vamos a esperar a ver qué sucede con la Corte Interamericana, porque probablemente una de las recomendaciones de la Corte sea que se analice ese caso en específico, y entonces se dicta una sentencia diferente.
por todas las irregularidades que hemos visto y que Carla con el libro también nos ha presentado esa perspectiva. Entonces, esperemos a ver qué sucede. Sí, también de nueva cuenta, este caso está lleno de un fanatismo completamente desproporcionado por todos lados, para acabar pronto, donde es muy triste ver cómo en el video que hace ella, en los comentarios siempre son Sí, no. ataques, o estás con un lado, o estás con el otro, o estás haciendo, o eres insultos, 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 en lugar de escuchar y analizar, porque finalmente es eso, hay formas diferentes de pensar. Hay formas diferentes de pensar y para eso es un juicio, para ver quién tiene la razón y quién muestra las pruebas y quién muestra lo contrario. Yo tengo que decir que mi primera visión fue, ok, ya está con Gloria, y mi segunda lectura fue, oye, está autentificando todo lo que han dicho las Jane Doe y está diciendo, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, fue verdad, son víctimas, pero yo también me considero una víctima. Creo que no debería estar de este lado, creo que debería estar del suyo. Es complejo, creo que hay que analizar muy bien sus palabras y cada quien somos libres de pensar lo que cada quien quiera. ¿Eh? Aquí no está queriendo convencer a nadie. Cualquier punto de vista de cualquier persona están en lo correcto, pero sí creo que todo este movimiento, especialmente el libro de Carla, está volviendo a mover un montón las Sí. cosas. Y sí, finalmente todo esto es información, que la información siempre nos va a dar herramientas para poder entender mejor esto y todos los demás casos. Y podemos entender y podemos ver este caso, vuelvo a repetir, y como lo está diciendo ella, la Jane Doe y todo mundo, con la seriedad que este caso requiere. No, no fanatizado, porque fanatizado se convierte en el infierno. Y esto puede ser tomado como algo que puede marcar precedente para salvar a muchas personas, ¿no? Sí, al final nosotros no vamos a decidir quién tiene o no la razón. Yo con este video en la mañana, al mediodía igual también pensaba como ya Raquel está con Gloria, o sea, no hay más. Me habla Poncho y me dice, Maggie, velo otra vez. Lo vi y les voy a decir la verdad. Siento que Raquel en este momento está en una viga de equilibrio y ojo, eso también es muy peligroso. Ella Sí. tendrá que posicionarse y yo creo que la mejor posición que puede tener Raquel es defender a Raquel sin importarle ni Gloria ni las Jane Doe, únicamente hablar con la verdad, con su verdad. Y algo que sería importante e interesante es que ella, lo que hemos dicho en otro momento, platique quiénes estaban, quiénes la coaccionaron a ella, quiénes la manipularon a ella. Sí, finalmente tampoco había hablado respecto a todo lo que ha estado pasando, las entrevistas que ha estado dando Carla, el libro, la información, la rueda de prensa donde estuvo también Aline y Guadalupe. Gloria ha manejado muchísimo hermetismo respecto a todo esto, pero no se había manifestado respecto a todo esto. Y creo que fue una forma de manifestarse en la cual, si es un hecho, salieron inocentes, sí, salieron inocentes, siempre se ha dicho, por lo tanto no se puede decir no hubo un juicio justo o no hubo un juicio claro, al menos, que es lo que dice Carla, es claro que no hubo un juicio claro. Por la simple y sencilla razón de que fueron inocentes de un caso. Cuando hubo 11 chicas hablando y cada una de ellas merecía un caso Sí. diferente. Entonces, eso ya es clarísimo, que también ahí hubo algo que no hay forma de decir que estuvo bien o que fue correcto. Pero donde también no desestima lo que están diciendo las Jane Doe, está diciendo, somos víctimas, lo que nos pasó fue horrible, soy víctima de Sergio, fui captada de los 14 años, está autentificando mucha información que están dando las Jane Doe, entonces creo que hay que entenderlo como lo que es. Hay dos puntos muy claros que no se están poniendo de acuerdo, que es lo que tiene que ver con todas las Jane Doe que están unidas, y que es una Gloria que claramente decidió decir, no es cierto, yo no hice nada y voy a atacar. Y ahora estamos viendo una Raquel que creo que está como intentando, lo cual es peligroso, mediar, pero sin atacar ni a una parte ni a otra. Que repito, es peligroso. Es peligroso. Aquí afuera hay alguien rechinando llantas, pero Se escuché. no entiendo qué están jugando. ¿Y quién es? Pero bueno, ¿algo más que decir, Maggie, antes de irnos a tu canal? Nada más, no hagan corajes, al final se va a resolver este asunto, es beneficio para todos nosotros, sí, porque nos va a enseñar muchas cosas, pero en realidad nosotros ni ganamos ni perdemos, aquí es apoyar una causa, porque ojo,
y lo dice Raquel, no nada más son las víctimas de este caso, hay muchas otras víctimas de muchos otros casos. No nos lo tomemos personal, no hay que pelear y hay que tratar de ver las cosas de forma objetiva, es lo que nosotros intentamos. Eso no quiere decir que estemos defendiendo absolutamente a nadie, porque yo también lo he dicho y también he recibido ahí reclamos. Las Jane Doe también podrían tener responsabilidades, ojo, y ellas están conscientes de Ellas lo eso. han dicho. Y a mí eso me Tengo parece hasta responsabilidad. admirable. Claro, porque de eso se trata. Claro que hice cosas, pero fue porque estaba captada, no porque yo Claro. quisiera. Entonces, si algo fui responsable, pues fui responsable y ya lo estoy diciendo. Aquí lo importante es el orden en el que levantaron primero en tiempo, primero en derecho, que eso es bien importante, que hay que estar haciendo las cosas en tiempo para que no pasen al revés. Y bueno, básicamente es eso. Cada quien puede tener su punto de vista, lo que quiera. Yo creo que finalmente Raquel tuvo la necesidad de manifestarse de alguna forma, de decir lo que quería decir. Creo que está retomando la narrativa de su podcast. ¿Qué es lo que debía haber hecho? Creo que está retomando la narrativa de su podcast y creo que lo que está diciendo es no desestimar a las víctimas y decir yo también soy una más. Lo cual pues podría ser un camino, por lo menos para poder mediar de mejor manera. Y hay que ver cómo sigue evolucionando. Y hay que aprender a escuchar, ver documentos, ver diferentes versiones. Por eso hay un juicio, porque hay diferentes puntos de vista y nosotros tenemos que aprender a escucharlos todos y ojo, nosotros no somos los jueces. En este caso los jueces son quienes van a decidir y hay argumentos que aún no se han mostrado y hay que estar a la expectativa de lo que cada quien tiene que mostrar antes de nosotros dictaminar un juicio sin tener todas las pruebas, ¿no? Exacto, y también aclarar, nosotros tenemos un punto de vista personal, pero eso no sería responsable compartirlo porque nos dejamos llevar por lo que escuchamos, por lo que vemos, por lo que sabemos, pero al final nosotros no somos los jueces. Habrá un jurado, habrá un juez, ellos determinarán, y ellas, todas las involucradas, porque Sergio Andrade ni la cara da, todas las involucradas serán las que tengan que demostrar si tuvieron o no responsabilidad, si lo que están señalando lo pueden demostrar con pruebas. Y ya vimos lo que pasó con el caso de Puff Daddy. Ni él ni sus abogados se presentaron, les valió, bueno, pues ahí te van 100 milloncitos de dólares de sanción por haber abusado de una persona. Sergio Andrade no sabemos qué es lo que va a pasar con él, porque ni la cara da, pero pues eso, entender que todos tienen derecho a defenderse. ¿Qué es lo que esperamos con este juicio? Que se haga justicia, precisamente. Que se haga justicia y eso no nos corresponde a nosotros, le corresponde a los jueces. Hay que escuchar lo que está diciendo todo el mundo, no fanatizarse y que cada quien llegue a los acuerdos que tengan que llegar y que se haga justicia, porque lo único que es claro es que hay muchas víctimas que no han recibido justicia hasta el día de hoy. Es lo único claro y es lo que se busca y es lo que debe suceder. Que este caso no quede como una anécdota, que se haga justicia y que pague quien tenga que pagar. Sí. Por el nombre y apellido que cada quien quiera ponerle. Esto no surgió de la nada. Hay personas responsables y esas personas responsables tendrán que hacerse responsables, precisamente valga la redundancia. Pero bueno, nos estamos viendo en este momento, nos vamos con la licenciada Maggie a segunda parte, porque más que preguntas y respuestas es la segunda parte, con más documentos. Vamos a profundizar mucho en lo de Puff Daddy en especial, que hay muchas dudas al respecto, para no dar vueltas sobre lo mismo. Y bueno, ¿algo más que decir, Maggie? Que también les tengo videíto de lo último que hizo Puff Daddy antes de que lo detuvieran. Nos vemos allá, gracias. Nos vemos con Maggie, nos vemos. Bye. Bye.